Lo que acaba de presenciar el planeta entero en el cierre y en las rampas alpinas del Tour de Francia 2026 es una de las mayores demostraciones de fuerza, cabeza fría y estrategia pura que se recuerden en la historia reciente del deporte mundial. Si pensabas que el ciclismo moderno de 3 semanas era un terreno reservado únicamente para la vieja guardia del World Tour o para los bloques de poder tradicionales de Europa, lo que se ha transmitido en directo para cientos de millones de espectadores marca un antes y un después absoluto. Hoy no fuimos testigos de una simple etapa de alta montaña ni de un rutinario paseo de campeones por las calles de París. Fuimos testigos directos de una lección táctica cruenta, fría y calculada en el escenario más exigente del planeta. Francia entera estaba preparada esta mañana para celebrar una fiesta nacional sin precedentes en su propio territorio. La prensa gala llevaba 3 semanas consecutivas vendiendo exactamente la misma narrativa en sus portadas impresas, en sus informativos nocturnos y en sus portales digitales. Nos repetían a todas horas que el joven francés Paul Seixas iba a destrozar al mexicano en cuanto la carretera se pusiera vertical, que le iba a arrebatar ese codiciado tercer puesto del podio global en las 21 curvas sagradas del Alpe d'Huez y que el cotizado maillot blanco del mejor joven del planeta iba a ser coronado en la noche parisina por una gran promesa local. Tenían los periódicos impresos antes de tiempo, los programas de televisión montados en el plató de meta, el champán enfriándose en el autobús del equipo de Decathlon y todo el escenario listo para consumar lo que ellos consideraban una victoria inevitable sobre el joven de Ensenada. Para la prensa europea y los analistas más tradicionales, la historia ya estaba completamente escrita desde antes de salir del hotel. En sus cabezas, Isaac del Toro era solo un invitado de piedra, un novato talentoso pero frágil que había resistido por pura inercia durante 2 semanas, pero que estaba inexorablemente destinado a doblar las rodillas en cuanto el terreno se pusiera por encima de los 2000 metros de altitud y el aire comenzara a faltar en los pulmones. Se llenaron la boca hablando del peso de la tradición, de la experiencia de sus veteranos directores deportivos y de la atmósfera asfixiante e intimidante que la afición gala le tenía preparada al corredor azteca en cada curva de la montaña. Pero el deporte profesional de máximo nivel no sabe de favoritismos mediáticos, no responde a las campañas de marketing, ni perdona la arrogancia antes de tiempo. Lo que Paul Seixas, su entorno y toda la cúpula del equipo de Decathlon no esperaban en sus fríos cálculos de laboratorio era que Isaac del Toro no vino a este Tour de Francia a pedir permiso a los consagrados, ni a sacarse fotos de recuerdo para el álbum familiar, ni a conformarse con las migajas que la élite europea decidiera dejarle en el camino. El mexicano no solo aguantó la embestida salvaje y desesperada del conjunto francés desde las primeras rampas de la jornada reina, sino que les metió un contraataque tan despiadado, tan certero y tan brutal en el momento de máxima agonía que ha dejado a toda la afición gala sumida en un luto deportivo absoluto que tardará años en cicatrizar. El resultado que ha dictado el cronómetro no deja margen para el debate, para las interpretaciones piadosas ni para las excusas de última hora. Seixas no solo no pudo recortar los míseros 24 segundos que necesitaba para soñar con el podio, terminó arrastrándose literalmente sobre el asfalto, sufriendo sobre el manillar de su bicicleta, pidiendo auxilio con la mirada a los coches de equipo y cediendo una minutada histórica en la línea de meta que destruyó para siempre sus aspiraciones en esta gran vuelta. Y por si fuera poco, el destino guardaba un último golpe de drama en el circuito de París, con un pinchazo inoportuno a solo kilómetros del final que puso a prueba la sangre fría de Isaac, obligándolo a reaccionar bajo una presión infernal para sellar un resultado que ya nadie le podrá quitar. Hoy, en este video, no nos vamos a quedar con el simple resumen resumido de la televisión. Te voy a contar absolutamente toda la verdad de lo que no mostraron las cámaras durante los tramos más oscuros e intensos de la alta montaña y del circuito urbano. Te voy a desglosar la desesperación absoluta en la radio del equipo francés al ver que su estrategia se desmoronaba como un castillo de naipes. Te voy a destapar la trampa mortal que le tenían preparada a Isaac desde el mismísimo kilómetro cero de la jornada reina. Y te voy a detallar el instante exacto en el que el torito miró fijamente a los ojos a Seixas para destruirlo mentalmente antes de rematarlo sin piedad a golpe de pedal. Ponte muy cómodo, suscríbete al canal ahora mismo activando la campanita de notificaciones para no perderte nada de la cobertura especial del cierre en París. Dale un rotundo y bien merecido me gusta a este video. Y escribe en la caja de comentarios la palabra histórico, si estás listo para presenciar la mayor lección táctica de la historia reciente del deporte latinoamericano. Arrancamos. Para comprender en toda su dimensión la tensión, la exigencia y la ferocidad absoluta con la que se corrió en las rampas de los Alpes y en el desenlace de esta ronda gala,
Hay que remontarse obligatoriamente a lo que se vivió en las horas previas en las concentraciones de los equipos y a los titulares cargados de veneno que abrieron la prensa internacional. No nos vamos a engañar a estas alturas de la competición. En el ciclismo moderno hay muchísima diplomacia delante de las cámaras de televisión, muchas sonrisas de compromiso en las zonas de entrevistas y muchos discursos de deportividad, pero por detrás, en el silencio del autobús, en la mesa de masaje y en mitad del pelotón a más de 60 kilómetros por hora, las estrategias, la guerra psicológica y la lucha por el respeto de clase se juegan a un nivel de tensión sencillamente insoportable. La prensa francesa llevaba días enteros calentando el ambiente de forma descarada, buscando influir en la opinión pública y ejerciendo una presión mediática brutal sobre el desarrollo de la carrera. Diarios de enorme influencia internacional como L'Équipe abrieron sus ediciones digitales insinuando abiertamente que Isaac del Toro estaba corriendo con un margen de suerte insostenible, que no pertenecía a la jerarquía de los verdaderos capos del World Tour y que el cansancio acumulado de 3 semanas de competición al máximo nivel le iba a pasar una factura gigantesca en las piernas. Decían en sus columnas de opinión que un corredor latinoamericano tan joven no tenía la estructura mental, ni el oficio, ni la capacidad táctica para aguantar la presión psicológica infernal que significa ascender puertos de categoría especial como el Col de Sarene o las 21 curvas del Alpe d'Huez, rodeado de un público hostil que lo miraba con celo. Pero la provocación no se quedó únicamente en las páginas de los periódicos o en las tertulias de televisión. Dentro del propio entorno de Paul Seixas y de la cúpula de directores deportivos del equipo Decathlon se permitieron la libertad intolerable de filtrar comentarios extremadamente confiados antes de que la carrera saliera neutralizada desde Le Bourg d'Oisans. Decían ante los periodistas, con una suficiencia pasmosa, que tenían perfectamente estudiado y radiografiado cada punto débil del mexicano. Aseguraban sin tapujos que sabían con exactitud matemática que en las zonas de alta altitud, por encima de los 2000 metros sobre el nivel del mar, el rendimiento de Isaac caía a un porcentaje determinante y que iban a hacerle la vida completamente imposible desde la primera aceleración de la etapa reina. Querían aislarlo de sus compañeros desde la base del primer puerto. Querían meterle pánico en el cuerpo con los gritos ruidosos de la afición local apretando en las cunetas y querían ver al torito doblar las rodillas y pedir la hora ante el empuje del gran ídolo local. Esa era la narrativa perfecta que tenían fríamente diseñada para vender al mundo entero. Querían construir la historia épica del héroe galo derrotando contra todo pronóstico al joven novato extranjero en el escenario más imponente del planeta. Querían recuperar el maillot blanco para un corredor francés a cualquier precio, sin importar los medios ni la agresividad de sus declaraciones. Pero cometieron el peor error, el más infantil y el más nefasto que se puede cometer en el deporte de alto rendimiento: dar por sentado el resultado antes de tiempo, ningunear y subestimar la capacidad de respuesta de un competidor nato que no se intimida ante nada ni ante nadie en esta tierra. Isaac del Toro escuchó detenidamente cada entrevista en el hotel, leyó cada titular malintencionado en las redes sociales y guardó cada gesto de desprecio en el rincón más profundo de su memoria. No dijo una sola palabra fuera de lugar, no cayó en las trampas de los periodistas, ni buscó titulares polémicos antes de subir a la bicicleta. Prefirió guardar todo ese orgullo en el pecho para responder únicamente donde los grandes deportistas hablan, donde no existen las excusas y donde la prensa no te puede salvar, sobre el asfalto implacable de la alta montaña. Llegamos al punto crítico de la jornada, el momento exacto en el que el guión de la carrera se tiñó de un dramatismo puro e insoportable, la etapa reina del Tour de Francia. Un perfil que causaba verdadero terror con solo mirar la hoja de ruta, más de 5.400 metros de desnivel acumulado, encadenando de forma salvaje la Croix de Fer, el Col du Télégraphe, la altitud asfixiante del Galibier y el paso traicionero por el Col de Sarene antes de empalmar con la subida final a las 21 curvas del Alpe d'Huez. La estrategia del conjunto Decathlon y de Paul Seixas desde el mismísimo kilómetro cero fue una trampa mortal concebida únicamente para aniquilar. Mandaron por delante a 3 corredores de enorme calidad en la fuga del día con un objetivo táctico clarísimo: utilizarlos como puentes de enlace en la parte más alta y peligrosa de la montaña. ¿Qué buscaban con esta maniobra tan agresiva e implacable? Querían imponer un ritmo tan infernal y asfixiante en la base del puerto que los hombres de confianza de Isaac del Toro fueran cayendo uno a uno por puro agotamiento físico, dejando al tijuanense completamente desamparado ante la jauría de rivales europeos. Y durante varios kilómetros de pura agonía en la carretera, pareció que la trampa francesa estaba funcionando a las 1000 maravillas.
El pelotón saltó por los aires a las primeras de cambio en las rampas más duras y empinadas de Sarene. La niebla densa, el frío helado de la cumbre y el ritmo destructivo impuesto por los equipos rivales hicieron estragos en el grupo de los favoritos. La formación del UAE Team Emirates comenzó a perder unidades a una velocidad alarmante y a falta de los kilómetros más salvajes de la jornada, el grupo de los elegidos quedó reducido a apenas una docena de corredores. Isaac del Toro se quedó completamente aislado, sin un solo compañero a su alrededor para cubrirle el viento o darle un bidón de agua, flotando en medio de un grupo reducido que solo buscaba sacarlo de punto. Paul Seixas miró a su alrededor, notó la soledad del mexicano y pensó en su interior. Este es el instante perfecto. Aquí cambio el ritmo, lo destrozo mentalmente y me quedo con el podio de París. Seixas no esperó más. Bajó 2 piñones de golpe, se puso de pie sobre los pedales y lanzó un latigazo furioso, seco y violento, diseñado específicamente para reventar las piernas de cualquiera que intentara seguir su estela. El público francés congregado en las laderas de la montaña se volvió absolutamente loco al ver a su joya atacar. Los gritos tapaban el estruendo de los helicópteros de televisión y las motos de la retransmisión. Parecía que la profecía de la prensa gala se iba a cumplir paso a paso y que Del Toro no tendría la capacidad física de responder a semejante cambio de ritmo. Pero la realidad en la carretera fue completamente distinta. Cuando Paul Seixas giró la cabeza tras su primer cambio de ritmo, esperando ver un hueco insalvable en el asfalto, se encontró la rueda delantera de Isaac Del Toro pegada al milímetro a su bicicleta. El mexicano ni se inmutó. Aguantó la embestida inicial con una compostura escalofriante, sin mover un solo músculo de la parte superior del cuerpo, mostrando una temple que heló la sangre de los directores deportivos del equipo francés dentro del coche de apoyo. Y en ese preciso instante se produjo la escena que va a quedar grabada en la historia del ciclismo moderno. Isaac Del Toro no se conformó únicamente con cerrarle el hueco y neutralizar el ataque. El tijuanense se colocó en paralelo al corredor francés, giró el casco lentamente y miró fijamente a los ojos a Paul Seixas durante 2 segundos interminables. Fueron 2 segundos de silencio dramático en los que no hizo falta decir una sola palabra. En esa mirada el francés entendió de inmediato que su ataque había fracasado. Seixas llevaba la cara completamente desencajada por el esfuerzo, los ojos desorbitados y un pedaleo atrancado, pesado y agónico. Había gastado absolutamente todo el oxígeno que le quedaba en los pulmones en un ataque desesperado y se había quedado completamente vacío en medio de la montaña. Ahí fue cuando el Torito decidió que no habría ningún tipo de especulación ni de concesión táctica. Isaac bajó un piñón, agarró la parte inferior del manillar y asestó un contraataque salvaje a más de 500 vatios de potencia instantánea. La aceleración del mexicano fue tan seca y abrumadora que el grupo de favoritos se rompió en pedazos de inmediato. Seixas intentó reaccionar por puro orgullo, pero las piernas sencillamente le dijeron que no. El francés se quedó literalmente clavado sobre el asfalto. La imagen transmitida a todo el planeta era de un impacto deportivo total. Mientras Isaac Del Toro volaba hacia adelante en solitario devorando metros a una velocidad absurda, Seixas miraba al suelo negando con la cabeza, completamente exhausto, viendo cómo sus opciones de podio se desintegraban en cuestión de segundos. Pero la exhibición de Isaac Del Toro no iba a detenerse con haber dejado atrás a su rival directo en la clasificación general. Tras abrir un hueco insalvable con el corredor galo, el mexicano no levantó el pie del acelerador ni un solo milímetro. Apretó los dientes en el descenso técnico de Sarén y conectó de forma brillante con el grupo de cabeza de carrera, donde rodaban las 2 máximas referencias de la competición: el maillot amarillo Tadej Pogačar y el campeón belga Remco Evenepoel. Y fue justamente ahí, en el tramo de enlace hacia la base del Alpe d'Huez, donde presenciamos una imagen inolvidable. Tadej Pogačar, reconociendo la magnitud de la respuesta que acababa de firmar el joven mexicano y entendiendo el movimiento táctico, miró a Isaac a los ojos, le hizo un gesto de aprobación con la cabeza y se puso a tirar en persona al frente del grupo. Ver al número 1 del mundo y maillot amarillo del Tour de Francia trabajando codo a codo para consolidar la posición de Isaac Del Toro es la confirmación oficial de que el tijuanense ha alcanzado el estatus de figura de primer nivel dentro del pelotón internacional. Pogačar y Del Toro relevaban con precisión a un ritmo altísimo en la subida a las 21 curvas, aumentando la ventaja con cada metro recorrido. Por detrás, la retransmisión televisiva enfocaba las dificultades del grupo perseguidor. Paul Seixas, completamente superado por el esfuerzo, entró en un bache físico brutal.
Perdió la estela de los demás corredores y comenzó a ceder tiempo de forma dramática en cada sector cronometrado. Los datos en pantalla reflejaban el impacto del contraataque: 30 segundos. 1 minuto. 1 minuto y medio. Casi 3 minutos de diferencia al cruzar la pancarta del último kilómetro. El golpe táctico y físico que sufría el corredor francés era definitivo. Al cruzar la línea de meta en la cima del Alpe d'Huez, las imágenes reflejaron el tamaño de la hazaña. Isaac del Toro completó una actuación memorable en la etapa más dura de la carrera, entrando junto a los mejores y asegurando de manera matemática la tercera posición en la clasificación general, además de certificar el maillot blanco como el mejor corredor joven de la ronda francesa. Minutos más tarde, la llegada de Paul Seixas confirmó el desenlace. El corredor galo cruzó la meta exhausto, superado por el desgaste físico y teniendo que ser asistido por los auxiliares de su equipo tras haberlo dado todo en la carretera. Las evidencias en el cronómetro no dejaban lugar a dudas sobre la superioridad exhibida por el corredor mexicano en el momento decisivo. Sin embargo, la última jornada reservaba un último momento de máxima tensión en el circuito urbano de París, en pleno tramo de adoquines de Montmartre. Faltando muy pocos kilómetros para la conclusión de la vuelta, un inoportuno pinchazo en la rueda trasera de Isaac del Toro hizo saltar todas las alarmas en el coche de dirección del UAE Team Emirates. Las cámaras enfocaron la prisa de los mecánicos mientras la asistencia reaccionaba rápidamente. Pero la serenidad del mexicano volvió a marcar la diferencia. Cambió de bicicleta en tiempo récord, mantuvo la calma en un terreno complicado y se reincorporó de inmediato al grupo principal para sellar el resultado sin contratiempos. Cuando la caravana del Tour de Francia concluyó su recorrido por los Campos Elíseos, el ciclismo latinoamericano firmó una página imborrable. En lo más alto del podio estuvo Pogačar luciendo el maillot amarillo, pero a su lado, en el cajón de la competición más exigente del mundo, se subió el joven de Ensenada con la camiseta blanca. Quedan atrás los cuestionamientos y la especulación. Isaac del Toro ha demostrado que tiene el talento, las piernas y la madurez táctica para competir al más alto nivel en las 3 semanas de una gran vuelta. Este es el inicio de una etapa brillante para su carrera y para el deporte de la región. Lo que hemos presenciado es una actuación para el recuerdo. Si has disfrutado de este análisis y te llena de orgullo ver estos logros en el escenario mundial, apoya este video dejando tu me gusta, suscríbete al canal activando las notificaciones y comparte esta historia. Déjame en los comentarios tu mensaje para Isaac escribiendo la palabra podio. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima entrega.